Soy el pastor Juan José Gil. Algunos hermanos de Chile me estaban preguntando, no son los únicos, pero los tomo como referencia para la cuestión que está en el aire, yo creo que muchos. ¿Cómo lo hacemos para, a partir de donde estamos, es decir, a partir prácticamente de cero, cómo lo haríamos para poder sobrevivir estos tiempos? ¿Qué pasos deberíamos de dar? Bueno, para ir directos al grano, yo os diría que en 6 o 7 pasos podríamos cubrir los aspectos más importantes que tendríamos que hacer a la hora de pensar, bueno, tenemos que movernos, tenemos que sobrevivir a este tiempo, conociendo la situación en la que estamos y por tanto queremos tener éxito en esta empresa, queremos estar preparados y dispuestos para cuando ocurra lo peor. Lo primero que yo diría es hay que tomar conciencia y de una manera bastante clara acerca de en qué momento vivimos. Algunos piensan que, bueno, como el Señor va a venir antes de que pase nada malo, pues no tenemos que preocuparnos, pero el apóstol Pablo dijo claramente que Jesús no vendría, lo leemos en 2 Tesalonicenses 2, sin que antes viniera la apostasía y se manifieste o se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que viene impulsado por Satanás con su poder, su respaldo para hacer milagros, para engañar a mucha gente. En otras palabras, está hablando del anticristo o de la bestia, como nos dice Apocalipsis. Entonces, tomar conciencia de la situación es lo que nos va a impulsar, porque no se trata simplemente de estar aquí cuando Jesús regrese. Se trata de superar las grandes pruebas que van a venir, como la marca de la bestia y demás. Eso es lo que hace necesario que nos preparemos, hace necesario que avancemos en estos pasos de los que estamos hablando hoy. Así que, número 1, toma conciencia. Y si estás en un equipo o en tu familia, toda la familia debería de tomar conciencia de eso. Estamos en un momento crítico de la historia. Sí, es cierto que Jesús quiere volver, pero no va a volver sin más. La Iglesia, los cristianos, el remanente de los que quedemos después de estos tiempos tumultuosos, va a tener que afrontar el apostatar, el renunciar a su fe para seguir los dictámenes del nuevo orden mundial o del gobierno de la bestia, o perseverar hasta el fin, sabiendo que nos puede costar mucho y nos puede costar caro. Pero por eso la preparación tiene que ser lo más completa posible. El punto número 2 que yo diría es prepararos en todos los temas de supervivencia, preparacionismo y también de vida en el campo. Si no sabemos qué hacer y nos viéramos de pronto en una situación rural, en medio de los campos, en medio de la montaña, y no tenemos ninguna forma de preparación, ninguna forma de habituarnos, si no estamos dispuestos a estar en una tienda de campaña y experimentarlo, o tener que depender de pescar en un río, en un embalse, en un lago o en el mar, si estás en esa situación. Entonces yo diría, procura entrenarte. Si no puedes hacer ninguna otra cosa, por lo menos prepárate en el entrenamiento necesario para la supervivencia. Te dará una ventaja. Hay tantísimos buenos consejos en los canales acerca de la supervivencia que deberíamos de empaparnos de ello y deberíamos de también buscar la forma de ponerlo en práctica. Que no nos, que no nos sorprenda luego con que no tenemos ni idea de lo que hacer y ahora qué vamos a hacer con lo poco que sabemos. Entonces, número 2, repito, prepárate, aprovecha tu tiempo, ejercítate en supervivencia y en todo lo que tenga que ver con ello, por ejemplo, cómo se vive en el campo, cómo se cultiva, qué cosas son importantes, en fin, qué aportar o bien qué lograr, qué conseguir, ya sea para los cultivos, ya sea para
conocer los frutales o conocer los bosques y lo que dan, y en fin, todo lo que tiene que ver con supervivencia. Después yo diría, muy importante es también empezar por guardar alimentos o hacerte una buena despensa suficiente como para que puedas tener durante unos meses, porque si aún no has dado ese paso y te encuentras en una situación muy delicada porque estás en tu casa, en la ciudad, o bien estás ya fuera de la ciudad, pero quizás no es el sitio ideal, y estás más expuesto a lo que pueda ocurrir, entonces deberías de tener alimentos guardados y agua, medicinas, cosas necesarias. Las listas de supervivencia, y hay muchas publicadas, son muy buenas y puedes valerte de ellas para decir, bueno, vayamos guardando estas cosas, guardémoslas en lugares seguros, completamente privado, para no exponer esas provisiones a la vista de la gente y, si es posible, no compartir su ubicación con nadie más. En otras palabras, entrénate en cómo se hacen los alimentos de supervivencia o cómo guardarlos o todo junto y cómo hacer en caso de que nos sorprendan esas en fin, esas cosas como guerras, catástrofes y demás. Bueno, ¿cuáles serían los pasos para dar? ¿Cómo me repartiría el alimento y el agua? Y, en fin, todo lo demás que es tremendamente necesario e importante. No me quiero alargar mucho porque estas cosas son largas, complejas, y quiero ir más al grano, te puedo decir. Ahora, una cuarta cosa es: necesito salir de la ciudad y, por tanto, eso va a demandar de mí que me busque una casa en el campo, en la montaña, lejos de las ciudades, lejos de los centros de control, lejos de las zonas más expuestas, por ejemplo, a ataques de tipo militar o a bombas, ya sean nucleares o convencionales. Es decir, alejarnos de los posibles frentes. Eso va a ser estrictamente necesario, es decir, tenemos que considerar que vamos a estar mejor fuera de la ciudad que dentro, fuera de las áreas militarizadas que dentro. En fin, creo que si tienes en cuenta esto y dices, bueno, pero no cuento con recursos, intenta entonces alquilar, porque te va a dar un entrenamiento más completo en todo lo que tiene que ver con la vida rural. Alquile una casa en el campo o en la montaña. Ahora bien, hay otras opciones. Hay muchísimas casas abandonadas y ya hay muchos grupos de personas que se movieron a esas casas, las han restaurado. Por lo general no aparece nadie por allí, y cuando aparecen, pues lo único que ven es que están reformando su casa, están labrando sus campos, cuando ellos quizá hacía 40 años que no lo hacían. Dices, bueno, ¿y si nos denuncian? Bien, eso te puede pasar. Pero por lo general y hasta ahora, por lo menos en España, las leyes de la ocupación de cosas que no se utilizan, o casas o terrenos que nadie los está utilizando, en fin, suelen ser bastante favorables a la persona que lo pone en servicio. Entonces, no te tendrías que preocupar tanto por ello, solamente tómalo como una ocasión para la supervivencia y ejercítate. Incluso si tuvieras que salir de allí o que hubieras encontrado una ubicación mejor, habrás aprendido algo muy importante, como es el qué hacer con un campo, qué hacer para restaurar una casa o cómo, por supuesto, ejercitarte en preparar refugios o cualquier otra cosa. Hablando también de moverte al campo o a la montaña, tenemos que considerar lo de que esa ubicación nos va a ayudar
a reconocer la tierra. Es importante que no te conformes solamente con conocer el pequeño terreno que hayas adquirido o, bueno, el espacio prácticamente en el que te vas a mover. Tienes que ir más allá. Tienes que conocer mucho mejor el territorio. Si son campos, campos. Si son montañas, montañas. Tienes necesariamente que conocerlas. Y para conocerlas te tienes que movilizar, te tienes que mover, tienes que aprender a buscar los recursos naturales, tienes que aprender una serie de cosas que te van a valer. Por ejemplo, yo diría que sería el número 6, el paso número 6, para aprender a hacer refugios. Aprender a hacer refugios o valerte de los recursos que ya encuentres para hacerlo, así como cuevas, casas abandonadas y demás, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero lo estamos resumiendo con el fin de que puedas ver este vídeo cuantas veces te sea necesario y ir paso a paso, sabiendo que todas estas cosas son las que estamos poniendo en marcha porque sabemos que van a ser necesarias en tiempos de gran crisis, en tiempo de emergencia global, diría yo, o por lo menos local. Entonces, aprende a construir refugios, a habilitar zonas para refugios. Muévete, vas a encontrar cosas interesantes, pozos, fuentes de agua, cuevas, madera para hacer refugios, en fin, cualquier cosa que te pueda valer para decir, bueno, ya no puedo estar en casa, ya no puedo estar en esta ubicación, ahora me tengo que desplazar y mover y lograr un sitio más seguro. Y entonces sé a dónde ir. He estado allí, lo he visto, funcionará, lo he preparado, he incluso movido parte de mis alimentos allí, o parte de mi agua, o cualquier cosa que piense que voy a estar necesitando en esas crisis que pueden ser semanas o pueden ser meses o quizá algún año, no lo sabemos. Yo diría el punto número 7, y vamos a concluir con esto, se trata de aprender a estar móviles. Es decir, aprende a tener lo mínimo y a estar en movimiento. Cuando digo tener lo mínimo, me refiero a tener prácticamente lo opuesto y un poco más si has podido preparar una mochila. Pero si has llegado hasta ese momento, es muy posible que ya hayas aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, reconociendo los terrenos por dónde están los frutos, cómo te puedes alimentar del campo, a reconocer plantas, a reconocer, en fin, todos aquellos lugares como ríos, lagos y demás que te pueden servir de alimento por el pescado, o bien a preparar cazas, en fin, todo lo que tiene que ver con supervivencia en medio de los campos, en medio de las montañas, donde tienes que sacar de ellos los recursos precisamente para no morir de hambre, para mantenerte fuerte y poder seguir adelante. Así que concluyo con esto. Procura aprender a ser nómada, a ser móvil, a ser transhumante, como lo quieras llamar. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Y ha habido muchísima gente que lo ha hecho a lo largo de la historia y lo siguen haciendo. Por tanto, no estamos hablando de algo imposible. Es cierto que estamos muy acostumbrados a la comodidad que nos ofrece el sistema, a tener una tienda enseguida enfrente de casa para poder comprar víveres, poder comprar ropa, lo que sea. Entonces tienes que aprender un estilo diferente de vida. Hazlo. Trata de aprender. En fin, toma estos 7 pasos, estas 7 cosas o prioridades a tener en cuenta y prepárate. Hay muchísimo material, tanto en internet como fuera. Hay buenos libros al respecto, hay incluso revistas en algunos lugares de supervivencia y, por supuesto, en las redes hay muchísimo para aprender. Adelante, ponte en marcha, haz todo lo que puedas. Si no sigues este orden, no te preocupes. La cuestión es que avances en este conocimiento y en esta preparación.
Os dejo con esto. Acuérdate lo que dice el proverbio. El avisado ve venir el mal y se esconde. En otras palabras, estamos viendo hacia dónde nos están llevando, hacia dónde van los movimientos económicos actuales, militares y demás. Y antes de que nos veamos en una situación imposible, hagamos todo lo necesario para prepararnos y evitarlo. Os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.